Beca, buenos días Álvaro, un placer compartir con ustedes en la mañana de hoy. Esto no es nuevo. Les recuerdo a ustedes que en el año de 1972, fíjense la fecha que voy a usar, recién se estaba instalando la Asamblea Nacional de Representantes de Corregimiento, 505 representantes en aquella época. Luis Beca no se va a acordar de eso. No, pero usted echa cuento que eso le sirve. En esa época, el DGDCON se encargó de organizar las elecciones de los representantes de corregimiento. Y don Angueto Riera Pinilla era el director. Y como consecuencia de eso, nadie en el gobierno se metía, en el gobierno militar, antes estoy hablando del gobierno dirigido por Omar Torrijos y el presidente Lacasse. Nadie se metía en eso. Y el día que viene a conformarse la asamblea, don Angueto ya había disparado la línea de que la asamblea lo iba a coger a el presidente de la República. Usted se imagina lo que pasó durante todas esas horas largas. Desde ese momento, siempre ha sido en los últimos minutos en donde se ha definido la fuerza de política en la asamblea, porque en la asamblea convergen todas las fuerzas políticas que participaron y tienen representación en la Asamblea Nacional. Entonces no es tan fácil ponerse de acuerdo. En aquella ocasión Elías Castillos fue escogido presidente y a mí me tocó ayudarlo a redactar el discurso que él pronunció ese día, diferente al discurso del presidente Lacasse, diametralmente opuesto. Eran 180 grados de diferencia. De manera que eso es histórico. Y nos vamos a presentar este 1 de julio con una situación muy parecida. Tenemos ninguna bancada es mayoritaria. Hay un número nuevo de diputados, de 60 diputados que fueron a reelección, solo 13 se reeligieron. Entonces va a haber un pugilato político que se va a definir, yo espero, como el día anterior, el día 30 de junio. Y el 1 de julio nos podemos incluso amanecer con llevar sorpresas. Una sorpresa. Cuando doña Mireya Moscoso llegó a la presidencia, Aida Milanés era la diputada de Darién, era el voto que definía, y ese voto se perdió en la mañana. Se perdió, se la llevaron. Y cuando apareció, ella votó por la escogencia de Quique Garrido. Quique Garrido, el diputado indígena, que era del partido de doña Mireya Moscoso. Y por un voto se decidió la presidencia. Casualmente el sábado yo subí un tuit a mis redes sociales diciendo: faltando 22 días para que concluya el mes de junio, a lo interno de la bancada de RM surge otra figura para presidir la asamblea. Se trata de Ariel Vallarino. En este momento, Luis Eduardo Camacho tiene el respaldo del presidente del colectivo. Sin embargo, algunos diputados de RM y de otros partidos con los que hemos conversado, cosa que es cierta, porque hemos hablado con un par de personas de RM, también hemos tenido la oportunidad de conversar con gente del grupo de los independientes, nos han dicho que ven en la figura de Vallarino una figura de consenso. Por el momento, las conversaciones que se mantienen intentando llegar a acuerdos que permitan un primer año legislativo lo más fructífero posible para el país. Luego, ayer, en la Estrella de Panamá sale una glosa que dice: me cuentan que para el próximo presidente de la Asamblea, Camacho es el candidato de RM, que para próximo presidente, pero que Ariel Vallarino es quien cuenta con los votos para lograr el cargo. Santa Cachimba, dice la Estrella. Hoy la prensa dice: digan lo que digan, parece que no todo está escrito en RM. Desde adentro cuentan que Ariel Vallarino también quiere ser presidente de la Asamblea, pero le critican su amistad con la que Yani ve. Eso me imagino que es Yanibel. Esta, a su vez, dice que buscará regresar a Cambio Democrático como presidenta del colegio, desbancando a Roberto Enríquez, el único de la locura, mientras desde la embajada el asilado se la pasa rayando papel, que por lo visto aguanta de todo. Ayer Camacho, en un tuit que lanzó,
me imagino yo que refiriéndose a este tema de la selección del nuevo presidente de la Asamblea, dijo lo siguiente: buscan tribuna, hay gente que piensa que yo nací grande y yo voy a caer en el juego de crearle tribuna a otros. Lo más cómico es que los creadores de esa absurda pretensión son candidatos que perdieron estrepitosamente el 5 de mayo. Se está refiriendo a un candidato a diputado de un partido político que no salió en las elecciones del 5 de mayo, por allá por el sector este de la provincia de Panamá. Y la estrella hoy vuelve y menciona el tema ahora desde desde la misma columna de La Llorona, diciendo: parece que causó urticaria la revoltura de ayer en la que afirmamos que Camacho es el candidato de RM, pero el que tiene los votos es Ariel Vallarino. Camacho escribió en X: hay gente que piensa que yo nací grande y voy a caer en el juego de crearle tribuna a otros. Lo más cómico es que los creadores de esa absurda pretensión son candidatos que perdieron estrepitosamente el 5 de mayo. Esto dice: lo que me dicen que los diputados de RM pueden estar obligados a votar por Camacho, y aunque Ariel también lo haga, los votos de Ariel serán más que los de Camacho. Hay guerra interna. Eso es normal en la vida política de las democracias. Y puede que no quede ninguno de los dos. Sí, y eso no pasa, por ejemplo, en los regímenes autoritarios o socialistas, donde el partido decide quién es y ese es. En la democracia es el que tiene los votos. Fíjese lo que pasó ayer en Europa. En Europa ganó contundentemente la derecha. Pero entonces usted se pregunta, ¿qué tipo de derecha? Sí, hay tres derechas. Hay una gama de derechas que estarían dispuestas a jugar en el plano internacional de diferentes formas. Entonces, ¿quién gane la presidencia de la Unión Europea? Va a depender ahora de quién elijan y cuáles políticas él pueda desarrollar. En nuestro país, dado el resultado electoral que tuvimos, hay una fragmentación política en la Asamblea, y eso hace interesante. Yo creo que el día 1 de julio usted tendrá aquí una buena discusión sobre quién se... Y no se sorprenda que a lo mejor los postulados de hoy no serán los postulados de mañana. O puede que los postulados de hoy sean los que ganen. Lo que sí es cierto es que quien maneje la Asamblea tiene que trabajar directamente con el presidente electo. Si queremos resolver, por ejemplo, uno de los problemas por los que yo vine a conversarle con ustedes, que es el tema, entre otros, ¿no?, el tema eléctrico. De manera que será mucho que los políticos puedan entender que el lenguaje excluyente, el lenguaje insultativo, eso ya pasó, las elecciones ya pasaron, hace un mes de eso. Lo que necesitamos ahora mismo es tener un lenguaje inclusivo, un lenguaje de entender los caminos difíciles que vamos a tener que caminar durante las primeras semanas del gobierno del presidente Mulino, en el marco de la gran situación compleja que se genera en nuestra región. De manera que no nos sorprendamos. A mí lo que me llama la atención mucho, y me llama negativamente la atención, es el tono con que seguimos hablando. Un tono excluyente, un tono insultativo, un tono con falta de respeto. Y este es un momento como para respetar la opinión de todos, porque la razón es el conjunto de el consenso que podamos llegar, que los consensos no quieren decir mayoría absoluta, lo que los consensos quieren decir la fuerza necesaria para hacer los cambios que son necesarios en el momento necesario. Y yo creo que el pueblo panameño habló claro el 5 de mayo justamente solicitando un lenguaje distinto en la Asamblea a partir del 1 de julio. Claro, y el ciudadano común, usted lo ve aquí todos los días, usted cuando abre los micrófonos se da cuenta de que lo que la gente piensa es muy diferente. Los políticos tienen la tendencia a creer que lo que ellos piensan es lo que todos pensamos. Y en realidad eso no es así. Así es. Bueno, son las 6:31 de la mañana. Este es un llamado para los residentes
en el sector oeste debido a trabajos de prevención y mantenimiento. La planta potabilizadora de Laguna Alta en Arraiján, Panamá Oeste, suspenderá operaciones hoy. Así lo dio a conocer el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales mediante un comunicado. Estas labores van a iniciar a las 8 de la mañana y será hasta las 8 de la noche. Consisten en reemplazar dos macromedidores de la planta y corregir fallas en la red de agua potable. Por consiguiente, las siguientes comunidades se van a ver afectadas: Emperador, Santa Clara, Chapala, Nuevo Chorrillo, Lluvia de Oro, Princesa Mía, Burunga, Cerro Silvestre, Cáceres, Vista Alegre, La Alameda y El Clavel. Se recomienda a los clientes tomar las medidas necesarias de abastecimiento para sus actividades diarias y que no se vean afectadas. Ellos están diciendo 8 de la mañana a 8 de la noche. Señores, prepárense para de 8 de la mañana hasta las 8 de la mañana de mañana mejor. Porque uno no sabe si los trabajos se extienden, si va a haber dificultades. Miren lo que pasó ayer en el área de Balboa con las reparaciones que estaba haciendo la autoridad del Canal de Panamá. Se extendieron y la gente estaba desesperada. Así que mejor agarre el agua necesaria. Eso sí, no la desperdicie, después la sigue utilizando, no la bote. Pero prepárese. Bien, vamos acá con el ingeniero Blandón. La queja constante contra las empresas eléctricas está basada en elementos como, primero, el alto costo de la energía eléctrica en Panamá. Lo segundo, pago caro, el servicio es malo. Tengo fluctuaciones de voltaje, tengo apagones. La otra incomodidad es la atención al usuario. Voy a buscar atención, voy a presentar un reclamo y soy maltratado. No me paran bola. Y eso a las finales no me resuelve nada. Se me quemó un equipo, reclamo, nada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que está pasando realmente con estos elementos y cómo resolvemos este problema? Bueno, mire, yo he venido escuchando en 3 o 4 programas que ustedes han hecho aquí este problema del sector eléctrico, y por eso estoy en la mañana de aquí para tratar de ayudar a comprender un poco el problema. Entonces, decía Alberto Einstein que la primera cosa que uno debe hacer para resolver un problema es saber y conocer el problema. Una vez que usted conozca el problema que tiene, la mitad de la solución está hecha. El problema es que el diagnóstico lo hagamos mal. Entonces aquí hay 3 cosas básicas que el cliente del sistema eléctrico está reclamando. Primero, el reclamo de que las tarifas están excesivamente altas y se están incrementando. Eso es un reclamo que usted lo encuentra en todos lados. El segundo reclamo es, nosotros tenemos todos los días apagones y fluctuaciones en Herrera, Los Santos, Panamá Oeste, Arraiján. Dígame qué parte, y lo tenemos en todos lados. Entonces hay un reclamo. Y eso daña a los equipos. El tercer reclamo es la calidad del servicio y de la atención que nos están dando. O sea, recordemos que el servicio eléctrico es de utilidad pública y es el deber de las instituciones y de las empresas dar las explicaciones correspondientes en el lenguaje adecuado. Entonces, estos 3 reclamos son ciertos. Yo le voy a dar las cifras y voy a intentar explicarme en do menor. Porque mucha gente cuando habla del sector eléctrico, particularmente nuestros ingenieros eléctricos, que son muchachos de alta capacidad intelectual, hablan en do mayor. Entonces hablan como para que no le entendamos. El problema de ahora, voy a intentar hacerlo de forma que todos nos podamos entender del problema que tenemos. Entonces, para hacerlo, tenemos que comprender cómo está conformado las bases del sector eléctrico. Entonces, si usted coge una factura eléctrica y le traiga aquí el ejemplo, usted usa los números, yo uso los números exactos.
El sector eléctrico se compone de generación, transmisión, distribución, pérdidas por distribución, y eso da el costo final. A un costo de una tarifa de 21,49 centavos, el 61% del costo de esos 21,49 centavos corresponde a generación. El peso más grande del costo es generación, como usted lo ha venido señalando aquí en esta... 70 y pico por ciento. Sí, 61% en este número que yo tengo, es el número exacto. En transmisión, o sea, 61% de 23 centavos equivale a 13,06 centavos por kilowatt hora. El segundo costo es el otro costo es el costo de transmisión, que es 0,84 centavos, que equivale a 4% del costo de la energía. El tercer costo es el de distribución y comercialización, que es de 0,15 centavos, que representan el 29%. Generadoras, transmisión y distribución. El otro costo son las pérdidas que hay en el sistema. Están calculadas en 7%, es 1,44, esto me suma 21,49. Conociendo esto, usted se debe preguntar, quiere decir que mi costo de la energía fundamentalmente viene del costo de generación. De generación. ¿Bien? Que está dividida en 4 segmentos la generación en este momento, ¿no? Voy para allá. Y la otra cosa que usted debe saber es cuáles son las instituciones, cómo es que funciona el sistema para poder saber dónde usted pone los reclamos, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos que en el sistema de panameño está la Secretaría de Energía, que es un ente encaravado dentro de la estructura del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Y por qué? Porque esta es la que define los planes de expansión, etcétera, que son cónsonas, esto debe ser cónsonos con el desarrollo económico de un país. O sea, cómo yo manejo el sistema. Entonces Panamá ha diseñado una plataforma de generación y de sistema eléctrico que nos permita a nosotros combinar las diferentes formas de producir energía, bien sean por energía hidráulica, energía eólica, que es la del viento, la energía solar y de la energía térmica, que viene por las diferentes producciones térmicas que pueden ser diésel, bunker o gas natural. Entonces nosotros tenemos una matriz energética diversificada. El otro problema que usted debe saber entonces es qué es lo que hace la SEP. La SEP es la reguladora. Y la Secretaría de Energía, aparte de todo eso, también tiene que luchar porque el costo de la energía sea el costo correcto. Y las autoridades de los servicios públicos es la reguladora, el agente regulador. Y aquí viene una confusión. El agente regulador no está para estar a favor de A o de B. Está para garantizar que tanto el usuario como el agente económico que produce la energía, la conduce, la produce o la distribuye, lo haga en el marco de la legislación vigente. Cumpla. Es como un árbitro. Exactamente, pero él no está para tomar posición en contra de él. En este momento, uno se pregunta, bueno, ¿y por qué nosotros estamos pagando tan caro? Teniendo nosotros en Panamá una matriz energética que debiera vendernos la luz más barata. Entonces la pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es sencilla. Es que las empresas de distribución, que no es su responsabilidad, están comprando la mayoría de sus energías en el mercado ocasional. Que es más caro. Que es más caro. Exactamente. No a largo plazo. Entonces nosotros no tenemos, como dice la ley, que el 100% de la energía que compren las empresas distribuidoras deben ser de contratos de largo plazo. Eso es como, guardadas proporciones, que todos esperemos diciembre para comprar guandú, que está a $12. ¿Qué es lo que pasa? Sube. En entonces. cambio, en enero, febrero, marzo, abril, mayo, el guandú está a $1. Ajá.
Y fíjese que nosotros erróneamente le estamos echando la culpa a las generadoras. ¿Qué es lo que está pasando? Que nosotros no estamos contratando el 100% de la energía por generación para que las distribuidoras la hagan. Pero la sede está haciendo las licitaciones Es que a largo plazo. Las licitaciones de largo plazo no son responsabilidad. O de TESA, creo que es el que tiene que hacerlo. Aquí viene un problema básico. Como no tenemos colocada en el mercado el 100%, entonces la matriz que le está sirviendo la energía a nosotros aquí en este momento, de lo que estamos alumbrados, es de la más cara. Porque en el mercado ocasional la energía es más cara. Si yo hago los contratos, las generadoras cuando hacen contratos de largo plazo, ¿qué es lo que hacen? Licitan las energías en un proceso, y si yo tengo una planta y digo que la voy a vender a 8 centavos la energía y a 10 centavos, por decir cualquier cosa, la potencia, entonces yo voy a obtener un precio que tengo que venderla a ese precio. Y si no tuviera, es mi responsabilidad ir al mercado ocasional y yo comprar, yo generador comprar y venderle a la distribuidora al precio que yo licité. Claro. Pero eso no está pasando. Y como consecuencia, usted que nos está escuchando, usted que está comprando energía, usted está comprando energía de un paquete de energía en la que una gran parte de esa energía se está comprando en el mercado ocasional a un precio más alto que la estructura que yo tuviera si tuviera mercados, la energía colocada al 100% de la generadora. ¿Y cómo se cambia eso? Sí, TESA, ¿por qué no hace su papel? Entonces, eso es lo que tenemos que reclamar. Que TESA es del Estado, para que esté claro. Si usted ve, yo tengo un documento aquí completo sobre la actualidad del mercado eléctrico. Este documento se lo he hecho llegar tanto al presidente de la República actual, el electo, esto lo conoce el presidente actual, y se lo he hecho llegar al ministro de Economía. Porque si hay algo que afecta la economía de un país, es el manejo transparente que yo haga del sector eléctrico, sobre todo en Panamá, que tiene una característica. Una parte de la generación que yo hago es mixta. Y para que usted tenga una idea, en generación, en todo el sistema eléctrico, durante los últimos 10 años, los sectores privados y el Estado hemos invertido más de 10.000 millones de dólares en el sector eléctrico. Y en la última administración del presidente Cortizo, hemos invertido más de 1.000 y tantos millones de dólares en el sector eléctrico. Sin embargo, la energía que debiera estar usted comprando, Lisbeca, o usted, Álvaro, debería ser más barata que la que está pagando ahora mismo. Por supuesto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay gente que dice que ese es un mito que hay, que le vendemos a Costa Rica energía más barata. Ajá, siempre dicen eso. Siempre dicen eso. Ahora le hablo un poco sobre eso, porque es que sobre eso hablamos, por eso decía que conozcamos el problema para resolverlo. Es cierta la preocupación de los oyentes nuestros y de los usuarios del sistema, que la energía la estamos vendiendo cara. Pero energía, por ejemplo, y hay otros ambientalistas que apuestan a la energía verde en forma absoluta. Yo quiero que todos ustedes comprendan que en un sistema no se maneja nada más con energía, se maneja con un criterio que se llama energía y potencia firme, es decir, aquella energía y potencia que yo puedo servir 24/7. Las energías eólicas del viento o de luz trabajan en cierta en países como nuestro. Dependerá mucho del desarrollo tecnológico de las baterías, en el caso de la energía solar, para poder desarrollar, pero todavía no la tenemos ni reguladas en Panamá. Entonces nosotros tenemos que depender mucho de la energía y potencia firme que tenemos. Fíjese las cosas que no sabemos en Panamá. La República de Panamá es uno de los pocos países, bajo la administración del presidente Cortizo, que está construyendo, terminando ya, 670 megawatts de energía térmica de gas natural. En Colón. En Colón. Un proyecto que entre la planta y la línea son más o menos $1.000 millones que estamos invirtiendo allí. Esa planta, cuando entre en funcionamiento ahora,
tendrá el efecto de que el precio en el mercado ocasional caerá drásticamente. Y como consecuencia de eso, el precio en la factura suya caerá en esa proporción. Claro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero que hay que hacer es que nosotros podamos colocar en el mercado, hacer licitaciones para colocar el 100% de la energía que compran las distribuidoras a través de contratos de largo plazo, en la cual el precio está determinado por la competencia. Pero ahora hay una nueva situación en el sector eléctrico, que es que muchas de las empresas en este país que han invertido su dinero en Panamá se encuentran que tienen energías, unas térmicas, además tienen energía eólica y además tienen energía solar. Entonces, la licitación tiene que ser para que pueda competir todo el mundo de todas las tecnologías. No dividirla por tecnología, porque ya hay empresas que tienen. Entonces, las empresas generadoras no pueden distribuir. Entonces, las cosas que para mí son importantes que el gobierno debe hacer, y se refiere más a legislación administrativa y de la Asamblea, por eso es importante la Asamblea. Las siguientes cosas son importantes. Separar el Servicio Nacional de Distribución, el servicio de despacho, separarlo de ETESA, para que ETESA se convierta en una empresa 100% eficiente si es estatal, o 100% privada si es privada. Pero lo que no puede ser ETESA es una empresa que dependa de que si la Contraloría le firma un contrato, que si el programa de licitaciones o de construcción, la secretaría que tiene que ver con el proceso de licitaciones interviene porque la demoran. Fíjense, por ejemplo, ETESA, cuando el presidente Cortizo tomó posición hace 5 años, ETESA estaba atrasada en la línea 3 y por no tener la línea disponible para las empresas que estaban del otro lado, o sea, del canal, el presidente tuvo que pagar, o sea, los usuarios tuvimos que pagar $79 millones de atraso por no tener esa línea. Entonces, nosotros tenemos que hacer que ETESA tenga los mecanismos para actuar y producir las líneas de transmisión en el tiempo, porque si no la tienen en el tiempo, las empresas de generación que se están desarrollando en función de disponer de esa línea de transmisión, habría que pagarle, y eso fue lo que hicimos. Entonces el presidente Cortizo determinó que esa plata iba directamente a cobrarse a los usuarios. Entonces usted está pagando una cosa por atraso. En el caso de la empresa que se encarga del CNA, el centro de despacho, ese centro debe ser independiente, porque de acuerdo a la legislación vigente, todos los funcionarios que trabajan en ese centro lo pagan los actores del sector eléctrico. Pero fíjese qué cosa curiosa, por una razón que no sabemos, todavía hay más de 30 funcionarios que no están allí. ¿Se da cuenta? Entonces uno tiene que preguntarse, ¿por qué esos no están ahí? ¿Y por qué eso está metido en ETESA? Entonces separémoslos. ¿Dónde deben ir? Independientemente, para que hagan el despacho. Porque en el mercado ocasional el precio está determinado por la empresa cuyo costo variable. Fíjese la diferencia entre lo que le estoy diciendo. Hay gente que dice, no es la que produce más caro, no. La que el costo variable sea el último, o sea, sea el mayor del último que se llamó para que entrara en el servicio. Entonces, cada vez que yo compro en el mercado ocasional, estoy comprando al precio más caro. Yo tengo seguro que generadoras que pueden producir más barato. Esta administración, este manejo administrativo altamente de alto nivel de... ¿Especulativo? No especulativo, de alto nivel de interferencia administrativa del Estado,
hace que no haya competencia. Si yo puedo colocar toda mi energía a largo plazo con contratos, yo estaría pagando menos, todos estaríamos pagando menos energía, menos costo por la tarifa eléctrica, seríamos más eficientes. Pero fíjese algo que usted debe saber. Pero ¿de quién es la irresponsabilidad si tuviéramos que señalar a alguien de esto? Tenemos más de 8 años en la que los contratos de largo plazo no lo estamos haciendo en forma adecuada. Ese es el problema. Bien. Entonces fíjese. Estamos pagando todos nosotros por esa irresponsabilidad. Fíjese ahora compare Costa Rica con Panamá, porque nosotros somos dados de decir, en Costa Rica eso es barato. Costa Rica, la industria, el mercado, o sea, las empresas son del Estado, sí, no son privadas. Pero fíjese lo que está pasando en Costa Rica, hay una falta de energía y potencia firme. Ellos nos estaban pidiendo a nosotros, a Panamá, que nosotros le vendamos potencia y energía. Nosotros no lo podemos hacer, no lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque sería deprimir nuestros lagos y sería utilizar. Entonces, nosotros estamos construyendo la planta más grande en América Latina, la estamos construyendo en Colón, esta es la planta térmica de mayor nivel de eficiencia térmica, de mayor nivel de eficiencia y de costos más bajos. Y hay una parte de la industria eléctrica que tiene plantas más eficientes, más caras, que está en contra de esa planta porque ellos van a salir del mercado. Sí. Entonces, si yo logro entender que en el sector eléctrico necesitamos hacer ajustes administrativos y legales que no tienen costos para el gobierno, sino que tienen decisiones políticas que hacer, yo tendría que entonces hacer que la Secretaría de Energía mía pueda comprender que en el futuro yo no puedo manejar un sistema eléctrico solamente con energías renovables. Yo necesito un paquete de energía térmica que me produzca la potencia y la energía firme. Escuche el criterio, firme. ¿Qué es esto? Yo no puedo depender de la energía del viento y la energía solar solamente porque ellas no me garantizan las 24/7 y todavía las baterías para ese tipo de energía, en el caso del solar, están en proceso de desarrollo y en el futuro estaremos trabajando en eso. Nosotros tenemos un paquete de energía hidráulico que se construyó bajo el gobierno del presidente Omar Torrijos, las grandes hidroeléctricas de Panamá, otras Changuinola, la construyó AES, y nosotros, el Estado, somos dueños de 11% de esa hidroeléctrica. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirle a nuestra audiencia? Nosotros tenemos una base de generación para producirle y venderle a usted energía más barata, pero necesitamos hacer ajustes administrativos que nos permitan que los generadores del sistema, no solamente los generadores, porque no le echemos la culpa a las generadoras ni las distribuidoras. Las generadoras lo que se está haciendo es que cuando el bloque que yo produzco generando, se lo vendo en bloque al sistema de distribución al costo que yo se lo estoy pasando. Claro. O sea, ese costo no es de ellos. El problema que yo tengo ahora en las generadoras es que, y este es el problema que usted está viendo pero en la distribuidora, es lo siguiente: la atención al público pésima, es mala. Y por ejemplo, a una empresa de distribución eléctrica, que es la que distribuye la energía a su casa, por ejemplo, si usted quiere hacer un panel solar, usted necesita colocar, Álvaro, que quiere poner un panel, bueno, usted necesita tener su línea de distribución para conectarse en el caso que tenga excedentes o en el caso que necesite. Pero las empresas de distribución en Panamá están dando a terceros las atenciones la mayoría de los apagones que se están produciendo en este país están asociados a distribución, a un exceso de consumidores con bajos niveles de transformación. Entonces, cuando yo tengo mucho consumo,
lo que hace es que el transformador no aguanta y explota. ¿Y qué sucede? Cuando se va a darle el mantenimiento a eso para resolver el problema, a la empresa le da igual hacerlo en 5, 10, 15 minutos que hacerlo en 2, 3, 4 horas, porque el costo para ellos es inmaterial. ¿Y qué sucede? Y mientras al usuario sufriendo. Cuando usted tiene ese apagón, como lo ve el presidente electo, o lo ve el presidente en su finca, o lo veo yo en Coronado, se levanta el teléfono y dice, tengo un apagón. Entonces lo conectan a una... En Colombia. No, lo conectan a un call center. A un call center. Le piden el NIC nuevamente. Usted da su NIC. Le dice, no, en unos minutos están llegando allá. El tipo no tiene la menor idea que no van a llegar. Porque usted se imagina, si yo tengo el parque mío de atención del lado del puente, del lado acá de Panamá, cruzar el puente y cruzar allá para llegar al interior es difícil. Entonces tenemos una administración deficiente en la atención a los problemas de distribución, que son los apagones estos, y las fluctuaciones. Cuando usted va a reclamar a una empresa distribuidora o a la SED, usted se siente como si lo estuvieran investigando judicialmente. Tiene que entregar la factura, todo. Tiene que entregar todo, y resulta que después, nada, una vez encontré una señora cuya factura era de $5,000. Y la señora, yo venía, la encuentro, voy a ahorrarme el sitio para no la quiero meter en un problema. Llorando me dice, 5,000, señor. Ya no sabía con quién, ni siquiera con quién estaba hablando. ¿Cómo yo voy a pagar $5,000? Deme acá esa factura. Y fuimos a reclamar. Resulta que la señora estaba al día en la cuenta, su cuenta histórica era de $11 y había salido una factura de $5,000. Esa factura jamás debió salir al mercado. Porque yo tengo una de las cosas que nuestros clientes deben hacer es saber leer la factura. Saber leerla, porque ahí dicen, ahí hay y ellos tienen el histórico también de... Pero cuando yo veo una cosa como esa, no hay duda de que hay un error ahí. Y la muchacha le estaba preguntando a la señora, ¿va a pagar o no va a pagar? Si no le cortamos la luz. Entonces, pero, ella está al día. Cuando usted está al día, usted puede presentar un reclamo y no le pueden cortar la luz. Porque eso está en trámite. Porque está en trámite. Entonces, la atención al cliente es sumamente deficiente. Entonces, esto es parte de lo que la Autoridad de los Servicios Públicos y parte de lo que está faltando. ¿Qué está faltando en este momento? No, y una de las empresas, el call center que te contesta está en Colombia, para que estemos claros. Sí, te contesta una colombiana o un colombiano. Y es lo que más rabia te da. Sí, entonces ellos no tienen idea no porque sea dónde colombiano. queda Gatuncillo, dónde queda Cabuya. Sí, porque no tienen conciencia de qué están Entonces, diciendo, ¿no? Otro de los elementos importantes, Rebeca y Álvaro, es que no tenemos un sistema de comunicación eficiente de las empresas hacia los consumidores. Esto que yo le estoy narrando a ustedes aquí, no lo ve usted en la información que le está llegando a la gente. A la gente le tiene que llegar información mucho más detallada. Por ejemplo, usted se ha dado cuenta que en América Latina, le voy a mencionar algunos países, Ecuador está en una crisis energética. Ecuador no tiene energía para producir y entregar a su gente, a pesar de que Ecuador tiene petróleo. Entonces, nosotros vemos el problema de Ecuador. En Colombia hay apagones. Costa Rica, al lado de nosotros. Venezuela. Venezuela es otro problema. Venezuela tiene Allá hay apagones de todo. Pero tiene petróleo. Pero fíjese, Costa Rica, que es un país... Bueno, Costa Rica tiene un déficit de potencia y energía firme. ¿Qué es lo que nos piden? El 90% del esquema costarricense es de energía verde. ¿Qué recursos? Acercarse los lagos, Costa Rica nos está pidiendo a nosotros. Y fíjese el tema, ¿por qué le traigo este tema? Porque este tema es tan importante. Costa Rica para nosotros es vital en todo este proceso de migratorio y todo lo que está ocurriendo. Nuestra frontera está pidiendo apoyo y nosotros tenemos 300 megawatts
de la planta de la mina que cerramos, y la mina está consumiendo hoy 25 megawatts del sistema nuestro, y esa planta térmica de 300 megawatts está parada. Entonces, mi propuesta fue al presidente, ¿por qué nosotros no hablamos con el presidente Cortizo, con el presidente de Chávez de Costa Rica y el presidente electo, y abrimos la planta para otorgarle a Costa Rica esos 300 megawatts, porque son de la planta y ellos podían usarlo con el objetivo de estabilizar a un país que a nosotros nos conviene como país que lo estabilicemos. ¿Cuál es mi punto? Que al no entender todo el sistema que le estoy describiendo y que está aquí en números, no es que esto lo estoy diciendo yo para aquí esto está discutido con detalle, y ojalá el ministro de Economía se tome el trabajo de mirar esto, porque tenemos que tomar decisiones que en el caso de Panamá, por ejemplo, nosotros no tenemos apagones por falta de energía y potencia firme, no. Nosotros tenemos apagones porque las distribuidoras no están haciendo las inversiones necesarias para distribuir, y porque el paquete de generación que estamos colocando en el mercado no es el que debiéramos colocar. Estamos colocando menos de lo que debemos y usted está pagando más por esa ineficiencia del sistema. Pero además de eso, nosotros tenemos que hacer cambios en la legislación actual para ponerla. El problema es que estos cambios tienen que ser de conocimiento de los usuarios, del convencimiento de los inversionistas. Hay una cosa importante, Álvaro y Lebeca, que debemos tener claro. Los inversionistas en Panamá, sobre todo los generadores, tienen grandes preocupaciones por cómo estamos manejando este sistema. Porque yo voy a licitaciones y yo espero que haya licitaciones y yo construyo en Panamá. Nosotros hemos invertido. Cuando se habló de la privatización con Ernesto Pérez Valladares, se han dicho cosas falsas. Desde la inversión, desde que ocurrió ese proceso de privatizaciones, en Panamá no se privatizó el 100%, se privatizó, se hizo mixta la empresa. El 50% de las empresas quedaron en manos del Estado. Pero de ese momento hasta ahora hemos invertido más de 10.000 millones de dólares de empresas privadas en Panamá. De manera que la inversión privada en la República de Panamá, tanto en generación como en distribución, y la pública en transmisión, ha tenido un efecto importante en la generación de empleo. Mientras nosotros estamos hablando, hay miles de trabajadores y trabajadoras nuestras del sector eléctrico haciendo todo lo que pueden por brindarnos un servicio. Entonces nosotros, usted ha visto que los lagos panameños, en este periodo de sequía, hemos tenido un cambio climático que está afectando las cuencas hidrográficas. Por ejemplo, la cuenca de Sierra Llorona, que nutre al lago Gatún, ha bajado, y por eso que el canal ha bajado. Nosotros tenemos que mirar que no podemos depender exclusivamente de la energía verde. Tenemos que tener un paquete sólido de generación térmica que genere potencia y energía firme, de suerte tal que no dependamos lo que está pasando en Europa, por ejemplo, que cerraron las plantas atómicas, ahora han tenido que abrirlas todas. Dependieron mucho del suministro de petróleo y de gas ruso, y ahora con Putin utilizando el arma esa, ha tenido que volver ellos a otro esquema. América Latina está pasando por grandes problemas por falta de agua. Nosotros tenemos problemas de agua. Entonces, otras de las decisiones importantísimas que nosotros tenemos que tomar, el presidente en su nueva gestión y el ministro de Economía y Finanzas, es la adquisición del proyecto hidroeléctrico Bayano. Bayano ahora mismo es una propiedad mixta entre AES y la República de Panamá, en la que se llama la compañía AES Panamá. Por eso es una razón social diferente a AES Panamá.
No es que quiera vender Bayano, quiero que quede claro. Es que a nosotros nos interesa comprar Bayano. ¿Para qué cosa? Porque ese es un lago de 27.000 hectáreas, pero que eso tiene una utilización muy ineficiente del agua para generación. Entonces nosotros sí le podemos dar uso para agua de consumo, para poner una nueva planta de generación de agua potable y quitarle agua al canal para que el canal tenga más esclusajes y probablemente, digo probablemente porque habrá que hacer los estudios técnicos, poder usar parte de esa agua para llevar al canal. Entonces, estas decisiones no tienen un desembolso en este momento. Lo que tienen es la definición de políticas que se armaron en el gobierno del presidente Cortizo. Todas estas inversiones, todo esto, requiere de poner orden. ¿Pero con quién? Orden con personal técnico adecuado. Autoridad de los Servicios Públicos principalmente. ETESA y el CNDA, el Centro de Despacho. Y orden en el mercado, de manera que las empresas tengan la certeza que las licitaciones de largo plazo se van a hacer, sí, y que vamos a tener colocada toda nuestra energía, que vamos a tener un programa de inversiones que va entrando, que vamos a tener una empresa de transmisión eléctrica con la capacidad de producir las líneas a tiempo, porque si no se producen las líneas a tiempo, tenemos que pagar nosotros, o la paga el Estado o la paga el gobierno, con el problema de la Caja de Seguro Social. El Estado no lo puede hacer. Entonces yo creo que en este momento la República de Panamá se encuentra en la mejor posición porque nosotros tenemos generación. O sea, el proyecto de Gatún, de la cual Interenergy tiene el 51%, AES tiene 24% y el Estado tiene 25%. ¿Cuántas de nuestra gente conoce de esto? Entonces, tenemos que llenar en forma de una política de comunicación permanente. Tenemos toda la tecnología para que nuestros clientes... Y la primera cosa que usted debe hacer también, que nos está escuchando, es saber leer su recibo de luz. Usted le pregunta a cualquier panameño, ¿cuánto usted consume de energía? Y te dice, $72. Eso no es lo que usted consume. Usted no va al supermercado y compra $5 de arroz. Usted compra 5 libras de arroz. Entonces usted consume kilowatt hora. No lo sabemos leer. No lo sabe. Entonces su recibo tiene toda esta información que yo le estoy dando. El consumo mensual. Sí. Entonces usted puede ahorrar energía y evitarse que los niños se paren frente de la nevera, abran la nevera y comiencen a conversar con la nevera. Bueno, ahí está consumiendo energía. O que se pongan al mediodía, pongan el aire acondicionado y se arropen. Ahí está consumiendo energía. O que usted se va para su casa y su empleada está trapeando con el aire acondicionado prendido. Entonces, o que lavan, usan la secadora en forma... Entonces, nosotros no tenemos una política de educación, como por ejemplo la tiene España, para ahorrar. El ahorro sí produce. Lo que pasa es que con el sistema que tenemos, en la cual nosotros no estamos colocando la energía más barata en el sistema, entonces el ahorro no se ve. Pero si usted ve en España todo el mundo sabe a qué hora debe consumir energía y a qué hora no debe. En Panamá poca gente sabe que aquí hay energía, hay 5 tipos de tarifas de consumo bajo. Nosotros, cuéntenos eso. No somos las tarifas de baja tensión, son 5 tipos de facturas de tarifas diferentes, pero nosotros, los panameños, no tenemos una explicación, una educación para entender eso. Y cuando lo hacemos, escuchamos, yo le tengo un gran aprecio a los ingenieros eléctricos, yo trabajé en la empresa, yo fui director de una empresa donde la mayoría de nuestros muchachos eran profesionales. Entonces te hablan un lenguaje matemático. El ingeniero eléctrico es un hombre de una gran capacidad intelectual, pero de una gran abstracción y está por encima del promedio. Eso es lo que yo hablar en do mayor. Tenemos que hablar para que nos entiendan. Y esto en la era de la tecnología, nuestros muchachos, leer un medidor es como
trabajar una tableta. No es tan complicado. Pero nuestros muchachos no leen el medidor, no tienen la menor idea, ni les preocupa, porque nosotros no lo estamos enseñando a saber que el mundo y la energía, el 60% de la economía de un país gira en torno al uso de la energía, sea esta eléctrica, sea la energía que mueve los carros, sea la energía que mueve los trenes, lo que sea. Por eso, la Secretaría de Energía es un ente que fundamentalmente debe responder directamente a las políticas económicas del Estado. O sea, si yo veo que el precio está artificialmente alto, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo que la gente esté consumiendo lo que no está generando empleo. Entonces yo lo que necesito es menos consumo residencial, más consumo industrial y más consumo comercial para generar empleo a un precio competitivo. Al final del día, lo que interesa no son las inversiones nada más en el sector eléctrico. Lo que me interesa es que el costo de la energía sea estable en largo plazo y a la baja. Entonces, para hacer eso, solo requerimos de medidas administrativas. Y es que sí se puede lograr. Quería preguntarle, ¿la planta que estamos abriendo en Colón todavía no está funcionando? Estamos haciendo pruebas y estamos, fíjese Colón, no solamente es la planta. Nosotros estamos construyendo una línea de transmisión que une Colón con Panamá. ¿Qué estaba pasando en el pasado? Toda la energía de nosotros venía del área de Chiriquí, de toda esa área. Y entonces la subestación Panamá 2 recibía casi todo, el 90%. Cuando ahí pasaba un problema, había un apagón. Ahora, con la planta de Gatún, no solamente estamos produciendo, sino estamos construyendo una nueva línea de transmisión, una línea de transmisión con su subestación correspondiente para garantizar confiabilidad al sistema. Entonces, hemos hecho un gran esfuerzo como país, pero tenemos que poner orden en la casa. Es como si usted tuviera una casa y comenzara a comprar cosas y no pusiera la cama donde la debe poner, no debe poner la alacena donde debe poner, la mesa donde la debe poner. Nosotros tenemos que poner orden en la casa donde hemos invertido millones de dólares. Bueno, interesante la explicación. Para darle ciertos elementos a la población del por qué estamos enfrentados a una energía más cara, a un mal servicio, a apagones, a fluctuaciones de voltaje, y es un tema complejo que definitivamente hay que ir desmenuzándolo poco a poco para que la gente siga conectándose con él.